Cuando recibí mi diagnóstico de autismo pensé que por fin iba a sentir alivio, pero lo primero que sentí fue rechazo, porque implicaba el tener que replantear toda mi vida. Hola, soy Fer y recibí mi diagnóstico de autismo en la adultez, tras toda una vida de intentar entender qué me pasaba. Y después de esto he logrado sacar tres reflexiones que hoy me gustaría poder compartir con ustedes. La primera tiene que ver con el rol de la hiperexigencia y su relación con el burnout autista. La segunda con la máscara que utilicé para poder encajar. Y la tercera, algo que no muchos esperan y es cómo recibir un diagnóstico puede llegar a cambiar por completo tu identidad. Pero antes de todo esto, me gustaría poder compartir con ustedes una escena que les va a ayudar a comprender un poquito cómo era mi vida antes de todo esto. Era Navidad y junto a mi esposo quisimos ir a una feria navideña. Para darles contexto, acá es verano en Navidad y hacía muchísimo calor ese día, pero muchísimo. Cuando llegamos allá, había música fuerte de fondo. Las ferias se sitúan en una plaza, entonces hay puesto en ambos lados, se genera como este efecto túnel y cada puesto tenía sus propios parlantes con música, las personas ofreciendo sus productos, gritando, juguetes sonando y mi esposo haciéndome preguntas y llegó un punto en el que yo ya no entendía lo que me estaba diciendo, no podía escuchar y le respondí mal y salí disparada de ahí sin ver nada a mi alrededor. Cuadras más tarde había sombra, había silencio. Le pedí perdón. Por años me sentí culpable por este tipo de reacciones. Pensaba que era exagerada o que tal vez era algo de mi personalidad hasta que supe que era autismo. Saber de mi diagnóstico fue una gran lucha, pero sin la sensación de recompensa que esperaba. Yo ya sabía que lo que me pasaba no se explicaba por completo desde la bipolaridad, pero tampoco estaba segura de que fuera autismo. En la entrevista de devolución, la psicóloga me pregunta, ¿qué crees que dirá el informe? Y yo le respondí de manera muy honesta, creo que hay un 50% de probabilidades, pero internamente tenía miedo de estarme sugestionando, como que aún pensaba que mis dificultades no eran para tanto, por lo que escuchar, eres una persona autista con necesidades de apoyo nivel 2 fue choqueante para mí. Estaban los resultados frente a mí y yo no podía creerlo, o sea, en un instrumento, el puntaje de corte para mujeres autistas era 100 y yo tenía 160. Medía enmascaramiento, estrategia de compensación, entre otras. Pero esto era un patrón, o sea, todos los puntajes relacionados a dificultades en la comunicación cualitativa, en la interacción social, patrones restringidos de la infancia, estaba ahí frente a mí la evidencia de que me costaban un par de cosas, bueno, bastantes y sentí algo que no esperaba, sentí vergüenza como de sentirme expuesta, también sentí como si ahora llevara una etiqueta visible que dijera defectuosa, me generaba tanto conflicto, sentía pena, rabia por todos los años que atravesé sin apoyo, que sí que los necesitaba, entonces, ¿cómo nadie los vio? Pero tenía que creer en lo que decía el informe, porque yo me aseguré de que no se quedara nada afuera. Yo le adjunté a la psicóloga un Word con 13 páginas donde yo describía etapa por etapa todas las dificultades que yo ahora estaba siendo consciente que había tenido. Y claro, yo quería respuestas, pero cuando finalmente llegaron, entré en una fase de negación durante semanas donde yo decía, pero ¿y si tal vez la razón por la que no lo vieron es porque no soy autista? ¿Y si se equivocaron de nuevo? Y les quiero confesar algo muy íntimo que dije en terapia semanas después y fue, creo que prefiero mil veces quedarme con las etiquetas con las cuales crecí, rara, exagerada, mandona, sensible, cuadrada, porque al escucharlas las siento propias, pero autista me suena ajeno, me incomoda, me aleja de ser lo que tanto me he esforzado durante toda mi vida, que es ser adulto funcional, porque me enfrentaba a preguntas difíciles, o sea, y si no podía volver a estudiar, y si no podía ser mamá, había escuchado incluso que algunas personas después de recibir su diagnóstico se vuelven más autistas. Y eso para mí me caía como una sentencia. Tenía genuino miedo de perder el control de quién era. Pero lo más difícil de asimilar para mí era que había luchado tanto por recibir este diagnóstico, entonces ¿por qué no sentía alivio?
Pero con el tiempo aprendí a ver mi vida desde otro lugar. Entendí que yo había vivido desde un estado constante de hiperexigencia, donde este concepto de ser adulta funcional era la directriz de mi vida. O sea, yo tenía que tener todo en orden, yo tenía que rendir bien académicamente, yo tenía que hacer ejercicio, yo tenía que estar bien con mis relaciones interpersonales. Y cuando no podía sostener todo esto, yo no pensaba, uy, tal vez está haciendo demasiado, debo bajarle. Me castigaba internamente, era, ¿cómo no vas a poder? Tienes que. Y lo hacía, pero mi mente estaba lenta, el cuerpo me pesaba y yo pensaba, ah, vale, esto es como una recaída de depresión. Intentaba buscar la causa emocional o contextual de turno y atacar por ahí, pero ahora entiendo que eso no era depresión, era un burnout autista de años de intentar funcionar como alguien que no soy. Pero entender eso no fue lo único que cambió, también algo muchísimo más profundo que es la forma en la cual me trato a mí misma. Por primera vez empecé a tener compasión de mí, a tratarme con el suficiente respeto de que nada ni nadie venga a forzarme a ser alguien que no soy, y eso me incluye, porque la verdad, incluso ahora, después de un año y algo de haber recibido mi diagnóstico, sigo a veces cuestionándome si lo soy, sigo minimizando mis necesidades, me sigue costando, pero ahora que sé la verdad, ya no me parece viable cualquier otro camino que no sea ser quien soy. Y eso me lleva a entender que crecí usando una máscara para encajar, que hoy me queda demasiado pesada. Durante años aprendí a esconder cosas muy simples, como balancearme, el quedarme en silencio en conversaciones, el evitar mirar a los ojos. De hecho, esto fue algo que me di cuenta en la entrevista en el ADR, cuando le preguntaron a mi esposo sobre esto. Y él mencionó de que cuando yo estoy en casa, estoy hablando un tema que disfruto, me siento tranquila, generalmente no lo miro a los ojos, pero cuando salimos, sí o sí miro a las personas. Y efectivamente tenía tan integrado el verme normal afuera que no era consciente de que me incomodaba y ahora me estoy dando el permiso de no hacerlo. A veces incluso me siento ridícula cuando me doy cuenta que estoy haciendo steaming, ecolalia o cuando reconozco mis necesidades, pero he notado que mientras más cómoda me siento, más puedo ser yo misma. Porque cuando comienzas a dejar caer esa máscara pasa algo más profundo todavía. Y es que el diagnóstico cambia también tu identidad. Muchas mujeres llegamos a él en la adultez, no porque los rasgos no estuvieran ahí. Pasa que utilizamos todos nuestros recursos para poder enmascarar, para que no se nos note. Utilizamos estrategias de compensación, pero cuando atravesamos hitos importantes en la vida, como por ejemplo casarse, tener un hijo, mudarnos, entrar al mundo laboral, a la universidad, el nivel de demanda aumenta y estas estrategias ya no son suficientes y se nos empiezan a notar las necesidades y los rasgos que siempre estuvieron ahí. Y muchas llegamos a un burnout y de esa forma descubrimos que somos autistas. Y cuando llega el diagnóstico pasa algo que incomoda a quienes nos rodean. Cuando yo digo soy autista, con lo que me costó asumirlo, la verdad, porque la resistencia al cambio es real, no es una etiqueta externa, no es algo separado de mí, es una forma de entender cómo funciona mi mente, mi cuerpo, mis emociones, mi historia, mi forma de relacionarme con otros, o sea, básicamente todo. Por ahí alguien me dijo, es que los autistas se aferran demasiado a su diagnóstico. Y sí, porque situaciones como la de la feria navideña me hicieron sentir mal conmigo misma durante años. Y esto no es ajeno a que uno recibe retroalimentación negativa que refuerza este sentimiento. Por ejemplo, mi mamá me llamaba que esto eran rabietas o que eran mañas, pero ahora sé que eso tiene un nombre y se llama sobrecarga sensorial. Era un meltdown. Mi sistema nervioso intentando procesar demasiadas cosas al mismo tiempo. Y ahora que lo entiendo, puedo vivir de una manera mucho más consciente, hacer adecuaciones, evitar detonantes, poder regularme, etcétera. Entonces, no da lo mismo, porque el lenguaje crea realidad y no es lo mismo decir y saber que soy autista, porque explica quién fui, quién soy y quién seré. Entonces, el diagnóstico no solucionó mi vida, pero me dio algo que nunca había tenido, permiso para dejar de luchar contra quien soy, porque finalmente comprendí que ser yo nunca estuvo mal.
y puedo aprender a vivir y a escribir mi historia ahora con mucha más amabilidad, que antes no podía. Finalmente, un diagnóstico no te cambia, pero te devuelve una historia que siempre fue tuya. Y hasta acá me alcanza la intensidad por hoy. Gracias por ver, por escucharme y déjenme sus comentarios, me gustaría leerlos. Y suscríbanse porque aún queda mucho por decir. Nos vemos en la próxima. Adiós.